Yo quiero pedirle que por favor me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Hemos enfrentado problemas tanto en lo personal, en lo familiar, como comunidad muchas veces, pero podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y en esta epístola vemos la gratitud de Pablo por la obra que Dios estaba realizando en medio de los colosenses. Miren qué cosa más hermosa. Pablo nunca había visto la cara de los colosenses, pero estaba profundamente agradecido por ellos, por los reportes que recibía de los hermanos allí en Colosa. Él había oído hablar de su fe, él había oído hablar de su amor, gracias a los informes que Epafras le enviaba. Y al igual, hoy, como dije, queremos celebrar esa obra de Dios en medio nuestro. Hermanos, no queremos celebrar nuestros logros o propias capacidades o algo que nosotros habíamos hecho, sino que si estamos aquí ahora, si vemos un fruto aquí, ha sido la obra de Dios en medio nuestro. Y por eso este mensaje lo hemos titulado Gracias, Señor, por tu obra en nuestra iglesia. Y es lo que queremos ver. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Y voy a leer los versículos 1 y 2, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer hasta el 8. Primero leeré los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Señor. Fíjense cómo Pablo se dirige a ellos como los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Él está recordando la identidad de ellos como cristianos, su conexión con Cristo y su conexión con esa comunidad en Colosas, con esa iglesia. Pero fíjense que a pesar de que Pablo reconoce que eran santos y fieles, él no empieza elogiándolos a ellos inmediatamente. Miren lo que dice el versículo 3. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la obra que él va a decir que Dios había hecho en los colosenses era fruto de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un don de Dios y por eso Pablo primero empieza dando gracias a Dios. Leo de nuevo versículo 3 hasta el 8. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen con todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Yo quiero que demos a la luz de este texto, y es lo que vamos a explicar hoy, gracias por 3 puntos, por 3 verdades. Primero, gracias Señor porque en nuestra iglesia vemos las características de una iglesia verdadera: fe, amor y esperanza. En segundo lugar, gracias Señor porque en nuestra iglesia hemos recibido y se predica el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y en tercer lugar, gracias Señor por el ministerio de nuestra iglesia. Lo primero, gracias Señor porque en nuestra iglesia vemos las características de una iglesia verdadera. ¿Cuáles son esas características? Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Y en 1 Corintios 13 se nos dice que la fe, la esperanza y el amor son las 3 grandes virtudes cristianas. Pablo le dice, yo los he oído hablar, yo he oído de su fe en Jesucristo.
Fíjense cómo dice fe en Jesucristo. No dice fe en Epafras. No dice la fe en todas las corrientes filosóficas y falsas doctrinas que había allí en Colosas. No, la fe en Jesucristo. Él está reconociendo que los colosenses reconocían que Cristo era el Dios encarnado, que era la segunda persona de la Trinidad, que no era solamente una figura histórica, que no era solamente un líder espiritual, sino Dios hecho hombre que compartió su humanidad con nosotros. Y vemos aquí tres características de esa fe. Lo primero, esa fe es un don de Dios. Ellos no se la habían ganado. Dice la Escritura, porque por gracia habéis sido salvados. Y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es un acto de la gracia divina que se consigue mediante la fe en Cristo. Esto no es producido por ningún esfuerzo humano. Eso es lo primero que debemos entender. La gracia de Dios había operado en la vida de los colosenses como ha operado en la vida de iglesias bíblicas. Sola gracia. Y eso es una bendición de Él. A los filipenses Pablo les dice, porque a ustedes se le ha concedido, o sea, se le ha dado en relación con Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se les ha concedido a ustedes creer en Cristo. Es algo que nosotros no nos hemos ganado, sino que hemos obtenido. No es un logro personal. Pero esa fe bíblica en el cristianismo no es un salto al vacío, hermanos. Óiganme bien, no es un salto al vacío. Es una confianza basada en hechos históricos y evidencias claras de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Aquí Pablo les está diciendo a los corintios que la muerte y resurrección de Cristo están respaldadas por las Escrituras y confirmadas por muchos testigos, mostrando que la fe cristiana se basa en hechos comprobables y testimonios corroborados. Miren lo que dice. Porque en primer lugar les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún vive, pero algunos han muerto. Y en el Evangelio de Juan se nos dice que fue escrito para mostrar los milagros, las enseñanzas de Cristo, para mostrar su divinidad. Dice lo siguiente: Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La fe es un don de Dios. La fe no es un salto al vacío. La fe verdadera contiene dos elementos que debemos ver. Uno es el arrepentimiento. O sea, la fe verdadera no es una aceptación intelectual, pues esa fe implica obediencia. Esa palabra que se utiliza para fe allí en las Escrituras, en el original, está relacionada con otra palabra que también significa obedecer. O sea, el arrepentimiento es el aspecto inicial de la fe. Es un cambio de mente. Es que uno va caminando conforme a los patrones del mundo y da la vuelta se vuelve hacia Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Hablando a los tesalonicenses, en primera los tesalonicenses 1:9 se nos dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él le dice a los filipenses, ustedes iban caminando por aquí, ustedes se convirtieron a Dios para servir a ese Dios vivo y verdadero. Ustedes se volvieron a Dios, ustedes se apartaron del pecado y ustedes están sirviendo a Dios. Ahora miren qué aspecto más interesante. Esa fe salvadora
también incluye en cierto sentido la obediencia. O sea que la fe que salva va más allá, como yo decía, de una aceptación intelectual o de una convicción emocional. Ay, no, que yo me convertí y yo tuve un frito en el estómago y todo lo vi bien. No, hay un cambio en la vida de esa persona. Y en las Escrituras los conceptos de fe y de obediencia están relacionados. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Yo dejo los ídolos para servir a Dios, para obedecer a Dios. Y esa obediencia, si podemos decirlo así, es una extensión natural de la fe. No digo que es una obediencia perfecta porque no hemos sido glorificados. Pero hay esa nueva naturaleza nos lleva a querer agradar a Dios. Juan 3:36, miren el contraste. El que cree, el que tiene fe en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece, o sea, el que desobedece, el que no cree, el que no tiene fe en el Hijo, ¿cuál va a ser el resultado? No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ustedes ven, hay un cambio, hay una obediencia, un deseo en esa nueva naturaleza de obedecer a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, se nos dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, ellos no solamente, esos sacerdotes, creyeron intelectualmente, ellos obedecían a la fe. Esa fe se manifestaba en una obediencia activa a las enseñanzas del Evangelio. Entonces, aquí vemos cómo esa obediencia es una extensión natural de la fe. Pero en segundo lugar, miren lo que Pablo dice aquí, una segunda característica. No solamente es la fe. Los verdaderos cristianos tienen amor por todos los santos. Miren el versículo 4. En su segunda parte, y del amor que tienen por todos los santos. Una característica esencial de la salvación junto con la fe. Esa fe genuina no existe en el vacío, lo dijimos. Esa fe genuina transforma nuestras vidas, y uno de los frutos visibles de esa fe es el amor por los hermanos creyentes. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos. ¿Cómo lo conocerán? Si se tienen amor los unos por los otros. La Escritura dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y dice en 1 de Juan 3:10: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Mis hermanos, ese es el verdadero amor cristiano, amor por todos los santos. Nosotros no elegimos a quién vamos a amar. Nosotros no limitamos nuestro amor a algunos santos, alguien que son especiales o que solamente son de nuestro agrado. Nosotros estamos llamados a amar a todos los santos, independientemente si son ricos o pobres, según su edad, raza, género, estatus o temperamento. Debemos amar a los santos dentro de nuestra comunidad local. Debemos servirles. Ahora, una aclaración. Esto no significa que sentimos el mismo nivel de afecto con todas las personas. Y déjenme leerle esto. El amor cristiano promueve tratar a todos equitativamente, reconociendo que, aunque los sentimientos emocionales pueden variar entre personas debido a diferencias en personalidad o experiencias compartidas, esto no afecta la obligación de mostrar amor. Hay personas con las que yo tengo una mayor cercanía. Hay personas con las cuales yo tengo una mayor empatía. Tenemos la misma edad, tenemos la misma experiencia, tenemos los mismos gustos. Eso es una realidad.
pero yo debo servir a todos los hermanos, no limitarme a un grupito solamente. ¿Por qué? Porque fíjense que en los clubes sociales se agrupan las personas de cierto nivel social y económico en los diferentes clubes sociales, ¿verdad? Según el nivel. Ellos eligen sus amigos en ese grupo. Nosotros estamos llamados a amar a todos los hermanos, independientemente de que tengamos amigos más cercanos. Eso es una realidad. Y en esta iglesia, mis amados, yo quiero celebrar la gracia de Dios por la fe de ustedes. Yo quiero celebrar la gracia de Dios por el amor de ustedes. Una fe viva que se ha mostrado a través de todos estos años. Hemos visto esa fe manifestarse con actos concretos que ustedes han realizado de amor, de servicio a aquellos que están en necesidad, a aquellos que les hace falta algo, a aquellos que han estado enfermos, con los ancianos, con todo tipo de personas en la iglesia. La hospitalidad que ustedes muestran, el cuidado por los visitantes que vienen aquí. Los visitantes vienen por primera vez y los hermanos los saludan como si lo hubieran conocido de toda la vida, mostrando ese amor de Cristo. Ustedes también han dado apoyo espiritual a aquellos hermanos que lo han necesitado, creyentes y también a los no creyentes, ayudando a los creyentes a fortalecer su caminar en Cristo, evangelizando a aquellos que no conocen al Señor. Aquí hay muchos hermanos que están involucrados discipulando a otros hermanos en la iglesia. Aquí hay muchos hermanos que son fieles asistiendo a los grupos pequeños de la iglesia, no solamente para recibir esa instrucción, sino para tener comunión con los hermanos, para ellos aportar a los demás hermanos de la iglesia. Aquí hay grupos de oración, hay grupos de intercesión, y esos grupos están haciendo la labor por amor al cuerpo de Cristo. Mis hermanos, eso es digno de encomio. Ese sentido de familia. Nosotros hablamos de hacer 2 servicios y los hermanos dijeron: espérense, vamos a buscar soluciones, a ver cómo caben más personas aquí en la iglesia. ¿Cómo resolvemos el problema de los parqueos? Porque yo quiero estar en el servicio donde yo pueda ver a todos los hermanos de la iglesia, no venir en un horario donde no vea a los otros hermanos. El punto es este, mis amados, que esa fe salvadora se muestra en un amor evidente, y eso es un testimonio, óigame bien, del poder transformador de la gracia de Dios en nuestros corazones. Ahora, tenemos fe, tenemos amor, y se nos dice aquí cuál es la causa en el versículo 5 de esto. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Pablo no solamente muestra y elogia a los hermanos por su amor, por su fe y por su amor, sino también por su esperanza. Hermanos, nosotros creemos, por lo tanto, esperamos. ¿Qué es la esperanza? Una definición. Es más que una ilusión. La esperanza cristiana es una verdadera seguridad, una espera paciente y una expectativa confiada en que todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. Todo se va a cumplir. Eso no es un deseo, eso no es una mera aspiración. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué, mis hermanos? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Una esperanza viva porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Es viva porque está actuando en nuestros corazones, mis hermanos, continuamente. Y nosotros vamos a recibir una herencia incorruptible, bendiciones eternas, vida eterna en el cielo, aseguradas y protegidas por Dios, mostrando que esa esperanza es segura y es eterna. Por eso Tito dice: nosotros estamos aguardando la bendita esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros esperamos el retorno de Cristo. Amén. Vamos a estar con Él por la eternidad, y eso es lo glorioso, que vamos a estar en la presencia de Dios por siempre, donde no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más enfermedad, sino que el Cordero de Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus escogidos.
que no va a haber ya pecado en nosotros, tendremos cuerpos glorificados. Y todas las cosas, como hemos visto en mensajes anteriores, van a ser restauradas. Ahora, como dice el pastor John MacArthur, uno de los resultados de esa esperanza, óigame bien, es el deseo de sacrificar lo presente en el altar del futuro. Sacrificar lo presente en el altar del futuro. Los niños pequeños quieren algo y si usted no le da ese pedazo de bizcocho que él quería, ¿qué hace de una vez el niño? Empieza a pelear. Si él ve un juguete y tú le dices, mira, yo te voy a comprar el juguete en tu cumpleaños, ¿qué hace el niño? No, él lo quiere ahora, inmediatamente. Él reacciona con frustración, él reacciona con lágrimas. ¿Por qué? Porque él quiere la gratificación ahora. Y lo que las personas del mundo y muchos cristianos no se dan cuenta también, desean, es tener las cosas aquí y ahora. Mis amados, pero a la luz de la esperanza que nosotros tenemos, no debemos pensar así. Es el contrario, nosotros debemos estar dispuestos a despojarnos de las comodidades de la gloria presente y la satisfacción del mundo actual, porque nosotros vamos a disfrutar de la gloria futura con Cristo. Ustedes han visto que para mí es un absurdo las personas que se van de viaje y van a tomar un tour o van a tomar un vuelo y entonces ellos cogen un préstamo para disfrutar ahora y pagar después. No, esa no debe ser nuestra mentalidad. Nosotros debemos estar dispuestos a pagar ahora y disfrutar después. ¿Ustedes bien? No disfrutar ahora y pagar después, no, pagar ahora y disfrutar después. ¿Y por qué debemos hacerlo así? Porque nosotros estamos seguros que en el futuro vamos a tener cosas mejores. Esa es la realidad. Y por eso Pablo le dice a los romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que hay aquí en la tierra es comparable con la gloria que nos espera allí en los cielos. Y tenemos el ejemplo de Moisés. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Moisés estuvo dispuesto a sacrificar el presente por la promesa de la esperanza futura. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermano, eso no era chiquito. Eso no era poca cosa. El hijo de la hija de Faraón. Reino poderosísimo en ese tiempo. Un heredero al trono, o estaba pegado, o iba a tener la segunda, el tercer lugar en ese reino, hermanos. Todas las comodidades, todas las cosas que podía desear. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mis hermanos, nosotros debemos poner nuestros ojos en la eternidad como hizo Moisés. Y eso nos va a llevar a sacrificar cosas en el presente por la gloria futura que nos espera. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros debemos priorizar el tiempo espiritual sobre el tiempo de ocio. Quizás tú debas despertarte más temprano en la mañana para orar y estudiar la Biblia o sacrificar ciertas cosas que te gustan hacer para tú dedicarlo a tu relación con el Señor, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay decisiones financieras que tú puedes tomar para dar más generosamente para el reino de Dios. Este mundo nos vende ideas de que hay que tener tal tipo de camisa de tal marca porque si no tú no sirves para nada, y tal tipo de reloj, y tal tipo de carro, y usted ve a la gente nerviosa queriendo tener todas esas cosas que realmente no son indispensables. Pero el mundo y la publicidad nos hacen creer que esas cosas son indispensables. Si yo no tengo esas cosas, yo soy un gusano y yo no sirvo para nada. Y eso no es así, mis hermanos.
Hay opciones en tu trabajo. Quizás tú tengas que rechazar posiciones en otros lugares. ¿Por qué? Porque tú estás sirviendo en esta iglesia y aquí es donde el Señor te quiere. O promociones para ganar más dinero, pero implicarán tú comprometer ciertos principios cristianos, tu involucración con tu familia. Quizás tú debas decidir hoy invertir en relaciones que edifiquen más espiritualmente dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, y renunciar a relaciones que tú las buscas porque son socialmente o económicamente o profesionalmente atractivas. Tú debes priorizar valores eternos con la crianza de tus hijos. Mis hermanos, es muy bueno que nuestros hijos practiquen deporte, claro que sí, y que aprendan otros idiomas, claro que sí. Pero a veces yo veo padres que los niños salen del colegio a las 2 de la tarde y después a las 3 tienen una clase de una cosa, a las 4 una clase de otra cosa, a las 5 una clase de otra cosa, y cuando llegan a la casa están muertos. Y la vida devocional y enseñarles los principios de la palabra de Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No hay tiempo para eso. Pero gracias a Dios yo veo a muchos hermanos en esta iglesia luchando para cumplir con los objetivos que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Leo de nuevo. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, dice Pablo. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Mi hermano, esta carta, quien quiera que la lea, dice, ay, pero esa iglesia estaba todo bien en el sentido, pero esta carta fue escrita para refutar a los falsos maestros que estaban buscando alejar a los creyentes de su confianza en Dios. Pero Pablo no comienza esta carta, como yo dije al inicio, refutando a los falsos maestros. Él comienza dando gracias a Dios y afirmando la fe de los colosenses. Él elogia a los santos por su fe, por su amor y por su esperanza. Ahora, a partir del versículo 5, en su segunda parte, él cuenta cómo los colosenses recibieron esta gracia de parte de Dios. Oigan lo que dice. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. ¿Cuál es la base de la esperanza? El evangelio. Las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. El fundamento de nuestra esperanza es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, no lo que nosotros hacemos por Dios. Y eso lo lleva a Él a dar, y debe llevarnos a nosotros a dar gracias en nuestra iglesia. Porque nosotros hemos recibido ese mensaje del evangelio. Y no solamente lo hemos recibido, estamos predicando ese glorioso mensaje. Fíjense que él dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad y el evangelio. Él está poniéndolo como sinónimo. ¿Por qué? Porque el evangelio por naturaleza es verdadero. No es una teoría filosófica, no es una religión más, no. Es la revelación autorizada por Dios. Y eso es crucial en un contexto de todos los ataques que tenían esas iglesias primitivas y los colosenses. Y eso es crucial en medio de los ataques que nosotros también tenemos como iglesia. Pablo nos dice tres características, tres hechos acerca de ese evangelio. Fíjense en primer lugar, versículo 6a. El evangelio, mis hermanos, tiene un carácter universal. Miren, que ha llegado a ustedes así como en todo el mundo. El cristianismo no es una secta que se quedó en el Imperio Romano. No era otro de los cultos que había en Colosa. Son las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. O sea, el evangelio trasciende todas las fronteras étnicas, geográficas, culturales y políticas. Es un mensaje de esperanza para todas las culturas. Y ese carácter del evangelio, mis hermanos, es enfatizado en todas las escrituras. Ese carácter universal. Vayan conmigo a Mateo 24:14. Mateo 24:14. ¿Qué dice el Señor? Y este evangelio del reino se predicará en Jerusalén, dice. ¿Dónde dice que se va a predicar? En todo el mundo, como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin.
En Romanos 1:8, él dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. O sea, como existía el imperio romano, en el mundo habitado se hablaba de lo que estaba ocurriendo en Roma. Por todo el mundo se habla de su fe. Cuando lo dice, está hablando en ese contexto. En Romanos 10:18 dice Pablo: pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Ese evangelio, mis hermanos, donde quiera que llegaba, hacía su obra en el poder del Espíritu de Dios. El evangelio no es un poder militar, político, económico, no. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación, mis hermanos. Eso es lo que nosotros predicamos cuando predicamos la palabra de Dios. Y ese poder se describe con dos características en la segunda parte del versículo 6. Ese evangelio da fruto. Miren lo que dice: así como en todo el mundo está dando fruto y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. El evangelio es una realidad viva, en continuo movimiento, lleva fruto, nos lleva a crecer, se expande. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz, mis hermanos. Cada vez que predicamos esa palabra, ella produce un efecto en el corazón de las personas, aunque nosotros no lo veamos. En Romanos 1:13, Pablo dice: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Y dice él: ¿para qué yo quiero ir? A fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Ese evangelio da fruto, produce una transformación interna dentro de nosotros, produce una transformación interna en nosotros y en la iglesia. Y ese crecimiento de nosotros, esa transformación, trae a otros a Cristo. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 6: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Ese evangelio viviente es el poder de Dios que transforma, y las personas lo ven en nuestras vidas transformadas. Mis amados, yo doy gloria a Dios por ustedes, porque ustedes están creciendo en su fe. El evangelio, en el poder del Espíritu, los está transformando. Y todas esas personas que vienen todas las semanas que ustedes invitan, es porque ven algo en ustedes que ellos desean tener en ese sentido. En la medida que el evangelio produce fruto en uno, eso se va transmitiendo a otras personas. Llega una hermana que es una madre soltera, conoce al Señor, su vida cambia, ella quiere ayudar a otras madres solteras, empieza un estudio bíblico. ¿Y qué hace? Predica el evangelio de Jesucristo. El estudiante universitario que se convierte, que conoce al Señor, ¿qué hace? Invita a otros a la iglesia, los invita a participar en un grupo pequeño, los invita a participar en un estudio bíblico, y estas personas allí pueden conocer al Señor. Esa transformación en nuestros corazones tiene un impacto poderoso a nuestro alrededor. Pero miren algo más. En tercer lugar, ese evangelio está centrado en Dios y en su gracia. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. La gracia, el regalo de Dios en verdad. Eso es lo que nosotros predicamos en el evangelio. Nosotros, como vimos al principio,
Es un don de Dios para salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras no nos pueden salvar. Somos salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es un favor inmerecido. No hay nada que yo pueda hacer por mi propio esfuerzo para ser acepto delante de Dios. Dios nos da en Jesucristo lo que nosotros no merecemos. Cuando nosotros merecemos castigo, Dios nos da salvación. Dios nos da el cielo, mis amados, cuando nosotros merecemos el infierno. Él nos da vida eterna cuando nosotros merecemos muerte. La gracia de Dios es el evangelio. Eso podemos decir, las buenas nuevas de salvación. Por eso, después de escuchar de Pedro acerca de la conversión de Cornelio, los demás apóstoles exclamaron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mis hermanos, hasta aquí hemos visto por qué nosotros, los pastores de esta iglesia y los líderes, damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia vemos las características de una iglesia verdadera, llena de fe, de amor y de esperanza. Gracias, Señor, en segundo lugar, porque en nuestra iglesia hemos recibido y se predica el glorioso evangelio de Jesucristo. Y en tercer y último lugar, gracias, Señor, por el ministerio de esta iglesia. Versículos 7 y 8. Vamos allí, hermanos. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó del amor de ustedes en el Espíritu. Fíjense lo primero, la verdad del Evangelio se anuncia por medio de personas. Aquí se nos habla de Epafras, de su relación con Pablo, con Cristo y con los colosenses. Él llegó allí y ¿qué hizo él? A predicar la palabra de Dios. Entonces el evangelio se predica por medio de personas. Es nuestra responsabilidad dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Predicar el evangelio sin temor a nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad. No debemos tener temor, mis hermanos. Es poder de Dios para salvación. Pero en la iglesia habían dos prioridades. Fíjense lo que dice. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. La iglesia es un lugar de aprendizaje. Epafras le predicó el evangelio. Epafras los instruyó el evangelio. El evangelio no era un simple conjunto de hechos, sino algo que necesitaba ser aprendido. Ese mensaje de la gracia de Dios en Cristo, ellos lo aprendieron de Epafras. La iglesia de Colosas era una iglesia que aprendía. Mis hermanos, y damos gracias a Dios porque ustedes son una iglesia que aprende. Miren, cuando uno se para aquí a ministrar, ustedes están atentos así, miren, muy, muy atentos. Yo no le veo ninguna distracción a la gran mayoría de todos los que están aquí, porque tienen deseo de aprender, en la gracia del Señor Jesucristo. Porque no venimos a la iglesia para sentirnos mejor, venimos a aprender de la palabra de Dios, venimos a aprender del testimonio de Cristo. Mis hermanos, y esa es la labor de nosotros como pastores, como líderes, como maestros en la iglesia. La salvación, como vimos, es por la gracia de Dios, pero Dios utiliza a hombres y a mujeres como instrumentos de su gracia. Ustedes recuerdan cuando vimos Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos en el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, prediquemos la palabra. ¿Qué tan loco? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, la locura de la predicación, salvar a los que creen. Qué loco, pero estoy predicando a Cristo. Qué necio, pero estoy predicando a Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído?
¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es nuestro llamado, hermanos. Y le digo algo nuevamente. No lo estoy ensalzando de más porque no estoy mintiendo. Es que lo veo aquí y los pastores lo vemos y el amor de nosotros por ustedes crece cada día porque los vemos a ustedes creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y eso es algo loable, hermano. Y en tercer lugar, la iglesia es un lugar donde el amor es mostrado. Fíjense lo que él dice, 7c, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Pablo lo había enviado allí, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Él es un ministro de Cristo y nos informó del amor de ustedes en el Espíritu. Fíjense cómo en esta porción de las Escrituras vemos la Trinidad. Al inicio, en el versículo 4, él dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla luego de Jesucristo, de la fe en Cristo Jesús, y ahora nos habla del amor en el Espíritu. ¿Cuál es la fuente del amor cristiano, hermano? ¿Por qué yo amo a una persona que yo nunca había visto? Una persona que es tan diferente a mí. Una persona que hace cosas que a mí me desesperan. Una persona que no tiene la misma cultura, es mayor o menor, o los mismos intereses, o los mismos gustos. ¿Por qué? Porque ese es el amor en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero es amor. Y en este pasaje, cada miembro de la Trinidad lo vemos en acción. El Dios Padre, a Jesucristo y el amor del Espíritu también. ¿Por qué nos amamos, hermanos? Porque Dios, por el poder de su Espíritu, ha unido nuestros corazones. Eso no es una obra del intelecto. Eso no es algo que yo digo, yo voy a amar a ese hermano. Eso no es algo de algún recurso humano. Nada puede provocarlo. Leo de nuevo el pasaje de Juan 13. Un mandamiento nuevo los doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. Eso es el amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón. ¿Y cómo me amó Cristo, hermano? Él dejó su trono en el cielo, se humilló al hacerse hombre y estando en la condición de hombre sufrió muerte de cruz. ¿Y lo hizo por qué? Por amor a nosotros. De tal manera amó a Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En conclusión, mis amados, al reflexionar sobre el trabajo del Señor en este año en nuestra iglesia, como yo decía al inicio, nos llenamos de gratitud a Dios por todos ustedes. Nuestra fe se ha fortalecido. Se ha mostrado ese amor incondicional que se extiende a todos los santos, no solamente a un grupo. Y todo esto por la esperanza en las promesas que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué damos gracias? Por la obra, el poder transformador y fructífero del Evangelio en medio nuestro. No solamente ha llegado a nosotros, fíjense el crecimiento que tiene nuestra iglesia, es porque ustedes están compartiendo ese evangelio. Y que ese sentido de gratitud nos impulse, no a vanagloriarnos, mis hermanos, sino a continuar firmes en nuestra fe, amándonos unos a otros y anclados en la esperanza que tenemos. Y oramos, mis hermanos, para que en este nuevo año esta iglesia siga siendo un lugar donde el glorioso evangelio de Jesucristo es predicado y donde la gracia de Dios pueda ser comprendida y compartida más ampliamente. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en nuestra iglesia.